Señales de que un objeto está embrujado. Claudia no sabía que el objeto que llevó a casa ya había destruido la vida de su dueño anterior, y cuando finalmente lo descubrió, ya era demasiado tarde para ignorar las señales. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu hogar no pertenece a este mundo? Ese adorno antiguo, ese espejo heredado, ese juguete olvidado en el ático. Y si te dijera que algunos objetos dan señales que pueden indicar que están embrujados. Claudia jamás creyó en estas cosas. Los ruidos eran las tuberías, las sombras, solo su imaginación. Esa sensación de ser observada, simple cansancio. Pero todo cambió el día que encontró ese adorno de cerámica en el mercadillo del barrio antiguo. Era domingo por la tarde. El sol caía suave sobre los puestos de antigüedades. Y ahí estaba, una pequeña figura de cerámica con forma de ángel, con detalles hermosos y ese aire vintage que a ella le encantaba. El vendedor era un hombre de mirada cansada, manos temblorosas. Cuando Claudia preguntó el precio, él ni siquiera la miró directamente. «Lléveselo», le dijo con urgencia. «Por favor, necesita un nuevo hogar». Había algo en su voz, algo que Claudia debió haber notado, una advertencia oculta en cada palabra. El hombre dudó un segundo antes de entregarle el objeto, como si quisiera decirle algo importante, pero decidió callar. Claudia pensó que había hecho un gran negocio. Ni siquiera le cobró. Los primeros 3 días fueron normales. El adorno descansaba en una repisa cerca de la ventana, donde la luz del atardecer le daba un brillo casi celestial. Pero entonces comenzaron los ruidos. 3:17 de la mañana. Un golpeteo, rítmico, deliberado. Claudia despertó sobresaltada, con el corazón desbocado. El sonido venía de la sala, siempre de la sala. Se levantó, revisó cada rincón. Nada. Regresó a la cama. Intentó dormir. Al día siguiente, a las 3:17 de la mañana, los golpes regresaron. Y al siguiente, siempre a la misma hora. Siempre el mismo ritmo. Como si algo quisiera recordarle. Estoy aquí. Una tarde, mientras pasaba junto a la repisa, Claudia sintió algo extraño. La temperatura cayó de golpe. No en toda la habitación. Solo ahí. Solo junto al adorno. Su aliento se hizo visible. Sus brazos se erizaron completamente. Era como estar frente a un congelador invisible. Revisó las ventanas. Cerradas. El aire acondicionado. Apagado. Llamó a un técnico. El hombre revisó todo el sistema. Cuando terminó, guardó sus herramientas lentamente y miró alrededor con incomodidad. «Aquí no hay fallas», dijo finalmente. «Pero esta casa se siente rara». Y se marchó. Rápido. Claudia se quedó sola con esa sensación helada que nunca la abandonaba cuando pasaba cerca del ángel de cerámica. Cada mañana, el adorno aparecía en una posición diferente. Solo unos centímetros. Pero diferente. «Me lo estoy imaginando», se decía Claudia. «Quizás lo rocé al limpiar», hasta que decidió hacer una prueba. Antes de dormir, fotografió la posición exacta del objeto, marcó con lápiz el lugar donde estaba colocado, verificó puertas y ventanas, todo cerrado. A la mañana siguiente, revisó. El adorno se había movido 5 centímetros hacia la izquierda. La marca del lápiz seguía ahí, intacta, sola en la casa, sin explicación posible. Pero había algo más, algo que hizo que el estómago se le retorciera. La figura ya no miraba hacia la ventana, ahora miraba directamente hacia su habitación. Las luces comenzaron a parpadear, pero no de forma aleatoria. Solo cuando Claudia se acercaba al adorno, caminaba hacia la sala. Las bombillas titilaban nerviosamente. Se alejaba. Volvían a la normalidad. Cambió los focos. El problema continuó. Revisó el cableado. Todo en perfecto estado. Pero lo más perturbador no eran las luces en sí. Era la sensación de que algo respondía a su presencia. Como si el objeto supiera exactamente dónde estaba ella. En todo momento, Claudia empezaba a sentir que el adorno la observaba incluso cuando no estaba en la habitación. Incluso cuando cerraba los ojos. Una noche, mientras intentaba leer antes de dormir,
Algo captó su atención periférica. Una sombra, pero no era como las sombras normales. No era rápida ni fugaz. Era lenta, deliberada, con forma vagamente humana. Cruzó la pared de su habitación en completo silencio. Claudia se incorporó de inmediato, buscando el origen. Revisó las ventanas, encendió las luces, salió al pasillo. Nada, ningún objeto que pudiera proyectar esa silueta. Y lo peor, la sombra se movía hacia la sala, hacia el adorno. A partir de esa noche, las sombras se convirtieron en visitantes frecuentes. Cruzaban las paredes como figuras que caminaban por su casa en las horas oscuras. Claudia comenzó a dormir con todas las luces encendidas, pero incluso con luz, a veces las veía. Apenas un movimiento en el rabillo del ojo, una presencia que desaparecía cuando giraba la cabeza. Había momentos breves en los que sentía un aliento frío en la nuca. Se giraba bruscamente. Nada, pero la sensación permanecía, como si algo acabara de apartarse justo a tiempo. Los olores llegaron sin aviso. Un día, mientras preparaba café, un aroma extraño invadió la cocina, dulce y pesado, como incienso antiguo mezclado con algo que no podía identificar. Algo viejo, algo encerrado durante décadas. El olor venía de la sala. Siempre de la sala. Claudia abrió todas las ventanas, roció ambientadores, limpió cada superficie. El olor desaparecía por horas y luego regresaba, más intenso, más presente, más cercano. A veces era ese aroma dulzón y pesado. Otras veces era humedad, tierra, algo enterrado. Y siempre, más fuerte cerca del adorno de cerámica. Pero lo más perturbador vendría después, y no tendría nada que ver con ruidos, luces o sombras. Luna, su gata, había cambiado completamente. Antes exploraba cada rincón de la casa sin temor. Ahora se negaba a entrar a la sala. Si Claudia la llevaba en brazos y cruzaba el umbral, Luna se retorcía desesperadamente, bufaba, arañaba, saltaba con pánico absoluto. Una noche, Claudia observó algo que le heló la sangre. Luna se acercó cautelosamente a la entrada de la sala, lomo arqueado, orejas hacia atrás. Avanzaba centímetro a centímetro, con una tensión que Claudia nunca le había visto. De repente, la gata se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron exactamente donde estaba el adorno. Sus pupilas se dilataron hasta volverse completamente negras. El pelo se le erizó como si hubiera tocado electricidad, y entonces comenzó a gruñir. No era un maullido normal. Era un sonido gutural, primitivo, de miedo absoluto. El sonido de un animal que detecta un depredador letal. Luna retrocedió de espaldas, sin apartar la vista del objeto, como si estuviera viendo algo terrible. Algo que solo sus sentidos animales podían percibir. Algo invisible para Claudia, pero completamente real. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Las piezas encajaban con claridad aterradora. Movimientos inexplicables, fríos sin causa, olores de la nada, sombras sin origen, ruidos a las 3:17 de la mañana, luces que respondían a su presencia. Y ahora, la reacción inequívoca de Luna. Tomó su computadora con manos temblorosas. Buscó, leyó testimonios, investigó frenéticamente. Y ahí estaba, las 7 señales clásicas de que un objeto está embrujado, cada una, exactamente como ella las había vivido. No era paranoia, no era imaginación, no eran coincidencias. Ese adorno cargaba algo, una energía, una presencia, algo oscuro que había estado esperando encontrar un nuevo hogar, esperando encontrarla a ella. Claudia recordó al vendedor del mercadillo, sus manos temblorosas, su urgencia por deshacerse del objeto, su silencio final, como si hubiera decidido callar una advertencia crucial. Él lo sabía, y ahora ella también, pero saber no era suficiente. Tenía que actuar, porque algo en su instinto le decía que cada día que pasaba, el objeto se volvía más fuerte, más presente, más difícil de ignorar, como si estuviera enraizándose en su vida, en su espacio, en ella. Claudia no podía seguir viviendo así. Las noches sin dormir, la sensación constante de ser observada,
El miedo que crecía como una sombra dentro de su pecho. Investigó soluciones, limpiezas energéticas, rituales de purificación, pero todos los testimonios coincidían en algo. Si un objeto está verdaderamente cargado, lo más seguro es desvincularse de él de manera definitiva. No podía regalarlo, no podía donarlo. Eso solo trasladaría el problema a otra persona desprevenida, otra víctima. Tenía que terminarlo. Esperó al día siguiente, con el sol alto, porque de ninguna manera iba a hacer esto de noche. Envolvió cuidadosamente el adorno en un paño blanco. Al tocarlo, sintió ese frío característico atravesarle las manos como agujas de hielo. Pero esta vez no se detuvo. Condujo hasta un terreno baldío, lejos de zonas habitadas. El silencio era absoluto, solo el viento moviendo la hierba seca. Cavó un hoyo profundo. Las manos le temblaban. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Cuando sostuvo el objeto envuelto sobre el agujero, dudó. ¿Y si esto no funcionaba? ¿Y si era peor enterrarlo? ¿Y si? Un crujido detrás de ella. Claudia se giró bruscamente. Nada. Solo árboles vacíos meciéndose. Pero había escuchado algo. Estaba segura. No era el viento. Con el corazón desbocado, pronunció en voz alta: «Tu energía ya no es bienvenida en mi espacio. Te devuelvo a la tierra. Que encuentres paz, o que permanezcas aquí para siempre». Soltó el objeto. Cayó al fondo del hoyo con un golpe sordo que resonó más de lo que debería. Rápidamente comenzó a cubrir el agujero con tierra. Más rápido, más rápido. Mientras echaba la última palada, le pareció escuchar un susurro, apenas audible, como una voz ahogada bajo la tierra, pero no se detuvo a escuchar. Regresó al auto, arrancó y no miró atrás. Esa misma tarde, limpió profundamente la repisa vacía, abrió todas las ventanas, encendió una vela blanca. El aire de la casa se sentía diferente, más ligero, como si algo pesado se hubiera levantado. Los días siguientes fueron reveladores. 3:17 de la mañana llegaba y pasaba, sin ruidos, sin golpes, silencio total. La temperatura de la sala volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. Las sombras inexplicables desaparecieron. Los olores se esfumaron. Y Luna volvió a ser ella misma. Exploraba la sala con curiosidad, sin miedo, sin tensión, solo una gata tranquila en su hogar seguro. Claudia podía dormir de nuevo, con las luces apagadas, sin sobresaltos, sin esa opresión constante en el pecho. Todo había vuelto a la normalidad, casi todo. Semanas después, Claudia estaba completamente recuperada. Su casa era nuevamente su refugio. Ya no sentía miradas invisibles. Ya no había presencias en las sombras. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio absoluto y el mundo duerme, Claudia jura escuchar algo, un golpeteo suave, rítmico, lejano, como si viniera de muy, muy abajo. No dura más de unos segundos. Y luego, nada. Quizás solo es su imaginación. Quizás es el eco de un trauma que aún no se ha ido completamente. O quizás el objeto sigue llamando, desde su tumba de tierra, esperando, paciente, porque algunas energías nunca se van del todo. Solo esperan. Claudia comparte ahora su historia no para asustar, sino para advertir, para educar, porque aprendió que los objetos pueden cargar historias, energías, presencias que desconocemos, y que las 7 señales existen por una razón. Son advertencias que debemos escuchar. Ruidos nocturnos repetitivos, frío localizado inexplicable, olores que aparecen de la nada, sombras sin origen, movimientos del objeto, fallos eléctricos misteriosos y la reacción de los animales. Si reconoces estas señales, actúa. No las ignores, no las justifiques, porque tu hogar debe ser tu refugio y nada debe quitarte esa paz. Ahora, cuando Claudia visita mercadillos o tiendas de antigüedades, presta atención a lo que siente. Observa, escucha, confía en sus instintos.
Esto ha sido Crónicas del Hades. Si esta historia te hizo pensar, compártela, porque nunca sabes quién podría necesitar escucharla.